Mis queridos estudiantes, o Laura Maita, que es la única que ha llegado, nos reunimos hoy para conversar sobre la primera parte del contenido, eh, secuencias textuales. Secuencias textuales en general, porque la semana que viene hay una clase, un video sobre dos secuencias textuales muy importantes, la narrativa y la dialogal. Hoy es 18 de mayo del 2022. Entonces, Maita, ¿qué tienes por ahí? Yo acabo de terminar una tarea, bueno, no se ha terminado, pero terminé lo que había que hacer hoy, una tarea que no tiene que ver con la universidad, pero que me ha quitado bastante tiempo esta semana. Y es en realidad poco, qué vergüenza confesarlo y dejarlo grabado. Es en realidad poco lo que he estudiado sobre el tema de esta semana. Pero bueno, ese es un tema que he conversado con los estudiantes muchas veces en clases presenciales y en línea. Así que, a ver, si tú tienes algún comentario, alguna inquietud al respecto, es el momento. Ajá, y los videos explicando las secuencias textuales a profundidad salen en la semana que viene. Sí, mm, las secuencias textuales a profundidad, no sé si será así como haya que decirlo, pero sí sobre dos secuencias textuales. A mí me gusta más el otro nombre, que es tipologías textuales. Bueno, también se pueden llamar tipos de texto, secuencias textuales, y hay otro tipo, hay otro nombre, otro término que también es muy utilizado. Digo que las de la semana que viene son específicamente la tipología narrativa y la tipología dialogal, ¿no? Narración y diálogo. Porque no había entendido muy bien el esquema que aparecía en la secuencia descriptiva. Ah, tú fuiste quien habló, quien me preguntó sobre la secuencia descriptiva. Fue alguien más. Creo que voy a tener que ir al video que yo conozco, pero lo vi el año pasado y después no lo he vuelto a ver. Voy a tener que ir al video para que veamos qué es lo que dice, creo que es Bárbara Peña, ¿no? Y aclaramos eso. Ay, pero esta dirección que acabo de poner ahí en, en Canvas no parece una dirección para un video. Ah, se está descargando. No quería eso porque yo... Sí, sí es el video. A ver, Laura, mm, si tienes por ahí, bueno, quizás es demasiado lo que te estoy pidiendo, pero quién sabe si lo puedes hacer. Hola, Escalante. Hasta el momento estaba presente Hola, solamente... buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hasta el momento solo estaba presente tu compañera Laura Maita, con quien estoy chateando aquí porque no tiene micrófono. Eh, y ella pregunta, como alguien más que me preguntó por el chat, pero yo no le he respondido, ya saben por qué.
me estaba preguntando sobre la secuencia descriptiva, que también podemos llamar tipología descriptiva o tipo descriptivo de texto. A ver, Maita, te estaba preguntando cuando entró Escalante, si lo sabías, si es sencillo para ti localizarlo, el minuto en que se habla de la secuencia descriptiva, para no tener que ver todo el video otra vez buscando eso. Si es sencillo para ti, o para ti, Escalante. Si no, lo buscamos aquí. Ya va, o sea, de cómo se componen las secuencias textuales. Sí, como Maita me está preguntando sobre la descriptiva, entonces, si pudiera llegar directamente al minuto en que se habla de eso en el video, sería mucho más sencillo, más rápido. Pero si ustedes no lo tienen localizado, no hay problema. Yo lo estoy buscando ya. Bueno, lo que yo agarré del video decía que Yo lo como que las tengo. secuencias textuales descriptivas tenían como tema o título, o sea, de quién o de qué se está hablando. También tiende a tener una operación metafórica y de base descriptiva y aspectualizaciones. Pero eso no lo entendí muy bien, profesor. Estaría bien si podría buscar video. Ya yo encontré, está en el minuto 9. Dice descripción, esquema prototípico de la secuencia descriptiva. Yo les dije que yo vi este video el año pasado, pero mira, ahora lo estoy viendo otra vez y no lo reconozco. Yo como que no voy a publicar este video porque estoy confesando demasiadas cosas. Un momentito. A ver, tema, título, anclaje. Este asunto del anclaje es como medio intelectualoso, pero ¿qué significará? Bueno, significa que con el título, que debe tener relación con el tema, cuando uno describe algo, uno está anclando eso en el texto o lo está anclando en la mente del lector, ¿no? ¿Y qué significará anclar? Bueno, como cuando un barco quiere, o como cuando el capitán de un barco quiere anclar un barco cerca del puerto o en el puerto o en mitad del mar. ¿Qué hace? Lanza el ancla y el barco queda anclado, queda detenido, queda fijado, como queda fijada en la mente la imagen de lo que le queremos decir con un título o expresando el tema. Entonces después eso se subdivide en aspectualización y puesta en relación. ¿Qué será la aspectualización? Bueno, vamos a ver qué dice la profesora Peña. Ahora no sé si esta es Peña o es la otra, que son nuevas, yo no las conozco en persona. Un momento. A ver, ¿cómo le pongo volumen a esto? No me aparece cómo hacer play. Aquí está. Chicas, ustedes estaban oyendo lo que yo tenía ahí en la pantalla, el video. Yo empecé a rodar el video. ¿Ustedes oían? No, profesor. Ok, déjenme arreglar eso. Vamos a ver. La semana pasada fue cuando yo descubrí cómo hacer que ustedes oigan el video. Lo que pasa es que no lo estoy compartiendo. Qué cosa, ¿no? Aquí lo estoy compartiendo. Share sound. Share. Y ahora sí deberían oírlo. Me avisarán. Si no, no te van a interrumpir. Díganme, sí, sí se oye y seguimos. Es decir, la moraleja, que de modo explícito o no da el sentido configuracional. ¿Me oye? ¿Me oía? Sí, Oye, sí.
Muy bien, entonces vamos a escuchar lo que diga la profesora Peña U. Olivares, nunca sé quién es quién. Eso no se lo vayan a decir a ella. Sobre la descripción. Luego tenemos la secuencia descriptiva o también llamada descripción. Esta secuencia textual puede ser definida como un tipo de secuencia comunicativa en la que el emisor pretende mostrar cómo es un objeto o una realidad o un ser. Los textos descriptivos son secuencias textuales que se incluyen dentro de otro texto normalmente, una narración, una exposición, etc. Y básicamente tiene como objetivo informar acerca de cómo es o ha sido algo. Eso que acaba de decir la profesora es muy interesante, hay que tenerlo pendiente siempre, porque en un punto, una idea que hay que tener siempre presente con respecto a los tipos de texto, a las tipologías, y esto es algo que dice Adam, este Adam que está ahí, que debería ser Adam, porque Adam es francés, no es americano como uno normalmente cree. Él escribe en francés porque es francés, no escribe en inglés. Un hecho que hay que tener presente siempre con respecto a las tipologías textuales es que no existe tipología pura, o mejor dicho, no existe texto puro que pertenezca solamente a esta tipología o a aquella o a la otra. Todos los textos son una combinación de 2 o 3 o 4, quizá más de 4 sea mucho, pero también deben existir textos que tengan más de 4 tipologías. Son una combinación de 2, 3 o lo que sea, eh, tipologías textuales. Un texto puede comenzar con una descripción, 2, 3 párrafos, y luego de repente el autor comienza a echar un cuento. Y entonces se convierte en un texto narrativo. Pero dentro del texto narrativo puede haber diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, en ese segmento en que están hablando los personajes, será tipología narrativa. Y lo más normal también dentro de la narración es que se describa al personaje, se describa al ambiente, la casa donde están, que si hacía frío, que si era una ciudad bonita, que si era fea, que si hacía calor, etc. Entonces, se van mezclando las tipologías textuales en todo texto. No existe texto que pertenezca solamente a una tipología. Siempre son al menos una que predomina sobre todas las demás, es decir, la más abundante en el texto, y normalmente hay otra que digamos que se le suele llamar secundaria. En este texto principalmente predomina uh, la tipología, por ejemplo, argumentativa. Y en segundo lugar, como tipología secundaria puede estar, por ejemplo, la explicativa, digamos. Y bueno, también a veces aparecen rasgos, uno puede comentar. Imagínense que estoy haciendo un comentario. Y también a veces aparecen rasgos de tipología, no sé, dialogal, por ejemplo. Pero siempre es más de una tipología, aunque hay una que predomina. Entonces ella dice, la descripción puede aparecer dentro de otro texto, sí, ciertamente. Aunque hay textos que son principalmente descriptivos. Un fenómeno, un objeto, una persona. A su vez, esta secuencia está compuesta por macrooperaciones o procedimientos que Adam clasifica en cuatro procedimientos. En este esquema que está acá, el esquema prototípico de la secuencia descriptiva, podemos observar los 4 procedimientos. En primer lugar está el procedimiento de anclaje, luego tenemos el procedimiento de aspectualización, el procedimiento de puesta en relación y por último el procedimiento de encaje por subtematización. Empecemos entonces por el procedimiento de anclaje, que se subdivide a su vez en anclaje. Yo creo que eso es una cosa bastante compleja, que quizá ha debido ser simplificada aquí. Y en este esquema yo observo que,
Acaba de llegar la señorita Márquez. Y en este esquema yo observo que el anclaje parece contener la aspectualización y la puesta en relación. O sea que no sé si estoy muy de acuerdo con este texto, con ese esquema, o con esta presentación de ese esquema. Seguramente habría que revisarlo en add-on. Si tienen alguna pregunta, chicas, ya saben lo que tienen que hacer. Afectación y reformulación. Ya veremos de qué se trata. Por medio de la operación de anclaje, es decir, a través de este procedimiento, la secuencia descriptiva señala, utilizando un sustantivo, es decir, el tema o título, de quién o de qué se va a hablar, es decir, este es el anclaje propiamente dicho, o de quién o de qué se acaba de hablar, que sería el procedimiento de afectación, porque esta iría al final, o la combinación de estos dos procedimientos, del anclaje y la afectación. Es decir, lo que se retoma, modificando el título o tema título inicial y volviéndolo una reformulación. Luego tenemos el procedimiento de aspectualización, que la operación de aspectualización es la que más comúnmente se considera como la base de la descripción. La operación de anclaje, como ya hemos dicho, es la responsable de la puesta en evidencia de un todo, de lo que se pretende describir. Y la operación de aspectualización es la descomposición de las partes, es decir, describir las cualidades o propiedades del todo, de lo que se está describiendo. Luego tenemos el... Bueno, chicas, comprendo mucho por qué no les quedó claro esto. Yo ya recuerdo que el año pasado yo les dije también a los estudiantes, como acabo de decir ahora, que no iba a publicar la grabación porque, porque estaba diciendo que esto es demasiado complejo. Seguro que requeriría varias clases presenciales. Bueno, vamos a simplificar esto de una vez. Y sigo grabando. Ya les hablé del anclaje, ¿no? Uno, digamos que fija el tema mencionándolo. Es casi lo único que uno hace con el título. Uno menciona. Ella dice que uno menciona un sustantivo, pero un título puede ser una preposición. O sea, una vez yo escribí, 2 veces ya he escrito en la revista Eventos artículos cuyo título son solamente una letra. Un año escribí un artículo que se llama X, que quería decir en realidad 10 en número romano, pero me fascinó la idea de que se entendiera que era simplemente X, o sea, lo desconocido, como en matemática, que uno pone X para simbolizar la incógnita, o que pudiera ser lo nulo, como suele decirse, iba a decir como suele decirse ahora, pero ya hace bastante tiempo que la gente dice, fulano de tal es un nulo, un X, ¿no? En ese sentido. Y también me gustaba la idea de que el título fuera inmensamente corto, lo más corto que puede ser un título, un solo carácter, una sola letra. Y entonces un año escribí X y el año siguiente escribí Y, ¿no? Y, simplemente. Ese era todo el título. Ahí no creo yo que haya mucho anclaje. ¿Qué se le mete en la cabeza a un lector cuando el título es simplemente una Y? Yo creo que casi nada, pero como yo les he dicho en algunas otras ocasiones, el título alguna idea da. El título crea, sobre todo cuando son varias palabras, ¿no? No como esa locura que hice yo en esas 2 ocasiones. El título crea en el lector una expectativa y crea incógnitas, crea preguntas incógnitas, fíjense, X. Le crea al lector unas preguntas que luego él comprobará si se responden o no a lo largo del texto. Uno empieza a figurarse cosas. Hay títulos misteriosos, como por ejemplo El Conde de Montecristo,
sobre todo si uno lo pronuncia así como lo acabo de pronunciar yo, uno se dice, Dios mío, un conde. A mí la palabra conde siempre me ha parecido la cosa más misteriosa y oscura, así como gótica, eh, como del siglo XVIII, mucha oscuridad, como una película del Conde Drácula, eh, que no le deja a uno ver mucho de qué se trata. Y Montecristo suena así como un nombre antiguo. Bueno, por lo menos la palabra, el nombre Cristo es antiguo, ¿no? Y entonces uno dice, sí, una antigüedad, una oscuridad, un misterio. Vamos a ver qué es lo que dice aquí para ver si se aclara ese misterio. Eso le va anclando a uno en la mente algunos significados. Ya eso va anunciando qué viene en el texto. Digo que puede haber títulos tan misteriosos como esos, pero puede haber títulos tan claros como aquel título de un cuento de Gabriel García Márquez, que se titula la, la verdadera y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. No oigo las carcajadas. Siempre que yo menciono ese título, la gente se ríe. El solo título ya es casi la historia. O sea, el autor nos está diciendo un pedazo larguísimo de la historia, nada más con el título. Hay muchos adjetivos, no sustantivos, como dice la profesora. No es que la profesora se esté equivocando al decir eso, ¿eh? No es en absoluto eso. Es que ella menciona los sustantivos, pero resulta que en este título de García Márquez predominan los adjetivos. La verdadera y triste historia es verdadera, pero además le anuncian a uno que va a llorar. Y quizá va a llorar, porque es una historia triste. Y además es verdadera, que es más triste que si fuera de la ficción nada más. La verdadera y triste historia de la cándida Heréndira. Ya llevamos 3 adjetivos. Heréndira es un nombre propio. Ya sabemos que la protagonista se llama Heréndira. Además, tiene un nombre así como demasiado dulce. Uno le hace pensar en Dulcinea, como una historia de amor en que la muchacha ha sido muy cándida, muy inocente, ¿no? Y como una historia triste, entonces uno se pone a preconcebir que, bueno, que le fue mal, posiblemente en el amor. La verdadera y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Ah, hay una abuela desalmada, una abuela maluca. Aquí tenemos a la heroína, que es la buena del cuento, y a la abuela, la antagonista, que es la mala del cuento, la bruja. La verdad es que esa señora era una bruja, bien fea que era. Y entonces fíjense cómo el solo título es ya una descripción, hablando de tipología textual descriptiva, pero le pone a uno en la mente unos conceptos. Buenas tardes, profe. Sí, Dígame. de hecho, incluso hay historias que cuentan básicamente de lo que van a hablar, por lo menos. Por ejemplo, ¿de qué les decir? ¿Aló? ¿Te fuiste? Ah, se fue. No sé quién era. Ahorita no veo, no puedo ver, creo, quiénes están conectadas, todas son niñas. Y no sé quién estaba hablando, pero entonces esperemos que regrese y mientras tanto seguimos con este asunto. Esa la segunda ah, situación que se presenta en la descripción es la aspectualización, en que uno le subdivide al lector el tema en diversos aspectos. Por eso se llama aspectualización. Muy frecuentemente uno se encuentra, ustedes se lo habrán encontrado, textos que le dicen a uno poco después de la introducción, ¿no? El autor empieza a hablar en la introducción de cosas generales y cuando le toca ponerse a hablar de lleno del asunto específico del que quiere hablar, dice, qué sé yo, la electricidad se divide en 2 tipos, que podríamos decir. Este problema tiene 2 aspectos.
En el caso de la electricidad sería corriente alterna y corriente, ¿cuál era la otra? Continua, ¿no? Como que dijera, el problema de la inflación en Venezuela tiene dos aspectos. Uno es la escasez de dinero nacional, que digo yo que es escaso, a estas alturas ya no lo sé. Y el otro aspecto es la falta de productos, digamos. Pero fíjense cómo con este ejemplo uno puede ver. Esto se llama aspectualización, porque el autor suele presentarle a uno los aspectos en los cuales se subdivide un asunto, un tema, o lo que él esté explicando. También podemos darnos cuenta en este esquema de que normalmente los textos descriptivos también hablan de las propiedades de las cosas o las propiedades de los aspectos, que son las cualidades, cómo son las cosas. Y cuando les digo cómo son las cosas, ya en vuestras mentes debería aparecer la idea de que se les va a describir. A las cosas se les va a describir. Que por cierto, al decir tal tema tiene 2 aspectos, 3 aspectos, 50 aspectos, está compuesto en tantas partes, tiene 2 tipos, etcétera. Es decir, al hacer la aspectualización ya se está describiendo una cosa. Pero también existe el procedimiento de las propiedades, de la descripción de las propiedades o cualidades. Fíjense que esto se subdivide ahí en forma, talla, peso, ¿no? Altura, etcétera. Esas son formas de dar descripciones de las cosas. Y los textos descriptivos o la tipología descriptiva hace esto exactamente. Mencionar las propiedades, la forma, la talla, el color, ¿no? El origen, etcétera, de una cosa, de un tema, de un personaje, etcétera. También se puede subdividir un asunto, una cosa, un tema en partes, ¿no? Y se empieza a mencionar esta parte, la parte 1, parte 2, 3, 4, o primera parte, segunda parte, tercera parte. El Chavo hacía mucho esto, o más bien sería el Chapulín Colorado, que podía decir cosas como, por ejemplo, este problema tiene 3 aspectos, 3 partes. La primera parte es la parte número 1. La segunda parte es la parte número 2 y la tercera parte es la parte número 3. Y bueno, había quien quedaba contento con esa explicación, pero en realidad él no estaba describiendo nada, sino que estaba haciendo una estructura de un texto descriptivo. Recurre a la estructura del texto descriptivo en que se ejecuta el procedimiento de partes o descripción de partes para describir, para dar datos sobre la cosa de la que estemos hablando. Cuando digo cosa, puedo referirme a una cosa propiamente dicha, a una persona, a un acontecimiento, una película, una obra de teatro, un zapato, una cama, etc. Cuando pone aquí puesta en relación, no es difícil imaginarse que el autor de la descripción no solo nos describe la subdivisión de partes, la enumeración de las propiedades o cualidades o atributos de una cosa o aspectos, sino que además dice, mire, esto también, estas partes se relacionan y se relacionan de esta forma y de aquella forma y de la otra forma. Por ejemplo, si uno dice en una fábrica o una fábrica está subdividida, actualización, está subdividida en 4 departamentos. El primero es el departamento de suministro, que se encarga de traer las cosas con las cuales se van a fabricar productos en la fábrica. La segunda es, estoy inventando ahí, el segundo departamento es el departamento de producción, que es donde están los trabajadores que manipulan la materia y la convierten en el producto. El tercer
departamento es el departamento de ventas, digamos, en el cual otro grupo de trabajadores sale a la calle a vender el producto, y el cuarto departamento, ay, ¿qué me queda? Por ejemplo, administración, digamos. Uf, qué bueno que se me ocurrió eso. Que es donde se sacan las cuentas, donde se hace la contabilidad y todo eso, y se determina cuánto tiene que costar cada producto para que haya ganancia, y al final del año sacan las cuentas y se sabe cuánto se ganó y cuánto hay que pagarles a los trabajadores cada mes, cada semana y al año también. Esto sería una aspectualización, ¿no? En cuántas partes está dividido la fábrica, pero uno puede describir también la fábrica mostrando las relaciones que hay entre los departamentos, ¿no? ¿Cómo se relaciona el departamento de suministro con el departamento de producción? Oye, se relaciona en el sentido de que suministros trae a la fábrica la materia prima, y el departamento de, ¿cómo fue que dije? Producción, fabricación, lo modifica, lo transforma en producto. Sin el departamento, el primero que mencionamos, el segundo no puede hacer nada. Y esa es su relación. Uno existe porque el otro le trae cosas, le trae materia prima que transformar. Sin este segundo, el tercero no puede hacer nada, porque si no se produce ningún producto que van a vender, ¿no? Y el tercero, si no existiera, pues el departamento de administración no tendría dinero que contar, no tendría ganancias que calcular, etcétera, ¿no? Entonces, todo en una fábrica, así como todo en el cuerpo humano, todo en el sistema solar, todo en la naturaleza, en el ecosistema, todo tiene relación con lo demás. Cada una de las partes tiene relación con las demás partes. ¿Cómo se relacionan? Bueno, cuando usted se pone a decir cómo se relacionan las partes, está haciendo una descripción. Ese es uno de los procedimientos que uno ejecuta cuando está escribiendo una descripción. O, bueno, cuando la está diciendo oralmente también, porque todo texto no. Ustedes saben que un texto no solo es escrito, también puede ser oral. Acabo de tomar café y esa era la oportunidad de ustedes de interrumpirme con alguna pregunta. Pero ahora me doy cuenta de que ya nos falta menos de... no, faltan 6 minutos para que esto nos corte. Pero en realidad faltan medio minuto para que llegue a 40. Nos está dando esa concesión porque somos pocos. Según mis cálculos somos 3. Dime. Profe, y no sé cómo pronto. Este es Márquez. Correcto. Muy bien. Que la otra voz no la reconocí, pero esta sí. Resulta y acontece que yo entré como unos 10 minuticos tarde, entonces Sí. no sé si di una introducción o Sí, hubo una mencionó, introducción. porque llegué muy perdida. Sí, hubo una introducción que no oíste, pero estábamos hablando de anclaje todavía cuando llegaste. Por eso no retrocedí. Oh, ok. Bueno, en realidad estábamos comenzando con este esquema. No te perdiste gran cosa. Okay. A ver, también voy a seguir. El procedimiento de la situación, ya aquí no me siento que esté diciendo exactamente lo mismo que la profesora dijo en el video, pero este es mi propio video. Este es mi propio video. Yo... Usted tiene libertad de decir lo que a usted le parezca, pues. Bueno, sí, pero este es un asunto que ha sido estudiado científicamente. No es que yo voy a inventar. No puedo inventar. Ya quisiera yo inventar. Hablaríamos de otra cosa. Bueno, chicas, perdón. Siento que mi abuela me ala las orejas y me dice, no seas desordenado, respeta a los estudiantes. A ver, en el procedimiento de situación, por lo que yo sé de este asunto, uno pone el tema en situación, pone el asunto, la cosa en situación, es decir, la localiza, dice en qué lugar está, en qué lugar existió o ha existido, y en qué momento de la historia. Mira, aquí está ese lock y temp,
debe significar localización y tiempo, localización espacial y localización temporal, me imagino yo. Es otra forma de describir. Yo no sé por qué ahí mencionan la metonimia, y no sé, mucho menos sé por qué mencionan la sinécdoque en el anterior. Pero básicamente la metonimia y no, mejor no digo eso porque no estoy seguro. Pero la metonimia y la sinécdoque son figuras retóricas que nos hacen pensar en una cosa, aunque nos las describan en términos de otra. Por ejemplo, cuando uno dice, me tomé un oporto, ¿qué significará eso? A ver, ¿quién me dice? Ayer me tomé un oporto con mi familia para celebrar el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué significa eso? Oporto. Los estudiantes de portugués, por favor. ¡Ja! ¿Dónde andan? Todavía estudiantes de francés. Un oporto es un vino que se produce en Portugal, en la ciudad de Oporto, o alrededor de la ciudad de Oporto, en la región de Oporto. Entonces, por el lugar en que se le produce, se le llama el vino. No se supone que es un vino exquisito, carísimo. Pero entonces, la metonimia, en este caso, es llamar a la cosa por el lugar donde se le produce. También hay otros tipos de metonimia. Por ejemplo, hay una metonimia cuando uno dice, vine a pedir la mano de fulanita. Es decir, quiero comprometerme con ella, me quiero casar. Porque no vayan ustedes a pensar que el muchacho lo que quiere es llevarse la mano de la muchacha para su casa, que sabe qué va a hacer con esa mano. No, señor. Quiere la mano, quiere decir que la quiere a ella toda como esposa, ¿no? Es una metonimia, se le llama metonimia de parte por el todo, o no, el todo por la parte. Se le llama al todo, la muchacha, por la parte, la mano. Y al revés también existe. Pero entonces yo entiendo que aquí mencionamos la metonimia por la situación espacial y temporal, que es otra forma de describir, de hacer, de construir textos descriptivos. El procedimiento de situación. La situación de este asunto, la situación de esta cosa, de este ser, es esta. Existió en tal época y existió en tal lugar, o existe en este instante aquí donde yo estoy, o donde está el lector. Antes de pasar al procedimiento de asimilación, vamos bueno, nos vamos de esta transmisión y comenzamos una nueva en el mismo vínculo que está en el chat. ¿Sí? Nos vemos allá. Bueno, nos vemos aquí cuando regresemos. Ok, perfecto.